Hola, feliz día, ¿cómo están? En esta ocasión hablaremos sobre los métodos indirectos. Nuestro objetivo al finalizar este tema es que ustedes estén en la capacidad de resolver problemas de geometría descriptiva aplicando métodos indirectos, de tal manera que puedan determinar su verdadera magnitud en un plano cualquiera. Se requiere que tengan conocimiento sobre los elementos y las proyecciones en el espacio tridimensional sobre el punto, la recta y el plano, los elementos de las figuras geométricas y las superficies curvas, las proyecciones ortogonales, las leyes geométricas, como es el paralelismo, la perpendicularidad y la oblicuidad, la aplicación de métodos de triángulo de rebatimiento, los círculos oscilatorios, las intersecciones y entre ellas el método de recta tapada. Los métodos indirectos nos permiten conocer la forma y la magnitud de una figura al ubicarla convencionalmente con respecto a los planos de proyección. Existen tres métodos más utilizados, como es el método de cambio de plano, el método de giro y el método de rebatimiento. El método de cambio de plano se mantiene la figura o el elemento a cambiar de manera fija, mientras que se moverán los planos auxiliares con respecto a los planos de proyección, hasta que éste quede en su verdadera magnitud. También podemos aplicar el método de giro, utilizando como eje de giro una recta de pie o una recta de punta. También podemos utilizar el método de rebatimiento, la cual se moverá tanto el sólido como el plano hasta que quede paralelo a algún plano de proyección, generándose un radio de giro a través de la propia traza del plano. Todas buscan su objetivo común, que es observar el elemento en su verdadera magnitud. El método de cambio de plano se obtiene la verdadera magnitud empleando un plano auxiliar o planos proyectantes, como es el plano vertical o el plano de canto, de tal manera de obtener su verdadera magnitud. Por ejemplo, tenemos la proyección de un punto cualquiera en el espacio. Este punto cualquiera, ya conocemos que sus proyecciones se definen con respecto a la incidencia con los planos de proyección. Por ejemplo, el punto P1 se encuentra en el plano horizontal, el punto P2 se queda representado en el plano vertical. Si utilizamos un cambio de plano, como es ese plano rojo que está allí señalado como un plano vertical, notamos de que la altura permanece constante para ambas proyecciones, tanto para el plano vertical como para el nuevo cambio de plano. Por tanto, al utilizar un cambio de plano, ella se referenciará, su proyección horizontal permanecerá invariable, mientras que la proyección vertical permanecen con una misma distancia de cota. Si queremos hacer un cambio de plano para una representación de una recta, entonces tendríamos que hacer este mismo procedimiento para ambos puntos a la cual esté representado la recta, es decir, para el punto A y para el punto B. Se pueden hacer de dos maneras. Podemos utilizar un cambio de plano que sea paralelo a la proyección horizontal de la recta o paralela a la proyección vertical de la recta. Si la colocamos paralela a la proyección horizontal, notamos que la nueva línea de tierra, lo cual se referenciará sobre la traza de este plano, la proyección vertical mantendrá la misma distancia de cota, siendo con líneas de referencia perpendicular a ella, manifestándose esta recta oblicua como ahora una recta frontal. O si la colocamos un plano cualquiera, como está mostrado al lado derecho de la imagen, podemos notar entonces que su representación vertical anexamos un plano auxiliar paralelo a ella misma
utilizamos invariable la proyección vertical y trazamos rectas perpendiculares al nuevo plano auxiliar y manifestamos la distancia de su vuelo constante, lo cual la recta cambiará de una recta oblicua a una recta horizontal. Si queremos aplicar cambio de plano, utilizando un plano oblicuo dada por sus trazas, podemos trazar un plano de tal manera que sea perpendicular a la traza horizontal del plano. Utilizamos ese mismo punto invariable y para trasladar la traza vertical a la cual se moverá, utilizamos cualquier punto sobre la traza vertical de nuestro plano. Al trazar una recta perpendicular a ella, manifestamos la misma distancia de su cota, el punto B'', y al unirla con el punto de incidencia con ambas trazas del plano, formaremos entonces un plano de canto. Si tenemos este ejercicio, lo cual es una pirámide de base cuadrangular, cortado por un plano oblicuo, haciendo la participación del mismo método de cambio de plano, proyectamos la figura hacia el nuevo plano cambiado. Notamos de que los cortes del plano de canto con respecto a la altura de la pirámide de base cuadrangular se observan fijamente en ese nuevo cambio de plano. Lo que hacemos es trasladarla con líneas de referencia hasta cruzar con las rectas de su altura en su proyección horizontal y finalmente hasta la proyección vertical con líneas de referencia, formándose la figura irregular notada como el corte en rojo. Para el cambio de plano podemos utilizar, si tenemos un plano dado por tres puntos no alineados, fijamos el mismo procedimiento de tal manera a obtener su verdadera magnitud. Pueden seguir los siguientes pasos. Por ejemplo, si tenemos estos tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C, formando tres puntos no alineados de un plano, lo representamos con sus coordenadas dadas. Luego generamos una recta notable que pertenezca al plano, acá señalada desde el punto A hasta el punto D. Ese punto D lo reflejamos sobre la imagen vertical y al unirla con A, optamos por una recta notable. Esta recta notable nos ayudará para poder representar el nuevo plano auxiliar de tal manera que sea perpendicular a ella. Trasladamos los puntos sobre ese nuevo cambio de plano de color azul, manifestando las mismas distancias de vuelo obtenidas en su proyección horizontal. Para cada punto, para el punto C que se encuentra sobre la línea de tierra en el nuevo cambio de plano se manifiesta como CP. Para el punto A que se encuentra sobre la recta horizontal se manifiesta como AP y para el punto B se manifiesta con la distancia BP. Aplicamos otro cambio de plano de tal manera a obtener su verdadera magnitud. Mantenemos invariable su proyección horizontal y determinamos la vertical con rectas perpendiculares a ella, manifestando las distancias de cada uno de los puntos para el punto C, para el punto D y para el punto B. Se observará una especie de un triángulo y esta se manifiesta de forma real, en verdadero tamaño. El segundo método de aplicación, conocido como método de giro, utilizamos una recta perpendicular a alguno de los planos de proyección. Podemos cambiar un punto de su posición
para cambiarlo de cuadrante o simplemente de acuerdo a las condiciones del enunciado que queramos resolver. Por ejemplo, tenemos el punto P en el espacio. Trazamos una recta perpendicular a la línea de tierra o al plano de proyección horizontal. Fijamos un punto conocido como el punto E y la distancia de recorrido desde el punto E hasta el punto P1 formará una recta, la cual al girarla con un ángulo de incidencia, en esta ocasión con ángulo de 144 grados, estaremos moviendo el punto de su posición original. Observamos que la cota permanece invariable, así que la colocamos como P2', a donde fue girado el punto. También podemos hacer el giro con respecto al plano vertical utilizando una recta de punta. El mismo procedimiento, fijamos un punto sobre el plano vertical, el punto E, y la distancia de recorrido sobre el punto E hasta el punto P1, formamos un arco de giro y variamos con un ángulo de 144 grados hasta movilizar el punto a un costado de la misma. Para la distancia de vuelo permanece invariable para el punto P. Si queremos girar una recta, podemos formalizar ese punto de corte sobre la recta dada, un punto sobre la recta dada, y el otro punto nos servirá para poderla girar a la distancia encontrada del ángulo beta. Si tenemos un plano dado por sus trazas, como es este plano oblicuo, tomamos una recta notable de este plano oblicuo, trazamos una recta perpendicular a alguno de los planos de proyección para empezar a girar el plano. En esta ocasión es una recta de pie o una recta vertical formado por el punto E. Tomamos la distancia desde el punto hasta el punto A contenido sobre la traza horizontal del plano oblicuo. Le giramos hasta que quede paralela a la línea de tierra, obteniéndose el giro por completo de un plano oblicuo, de las trazas de un plano oblicuo a las trazas de un plano de canto. Si tenemos tres puntos no alineados, podemos tomar en consideración un punto de esos tres puntos dados, el punto A, el punto B o el punto C. En esta ocasión se fija el punto A como punto de giro y a través de ese punto giramos con el arco de 144 grados cada uno de los puntos para el punto B y para el punto C. Una vez ya fijado el ángulo, lo trasladamos a su imagen vertical con la misma distancia de cota encontrada y se fijará entonces un triángulo en su imagen vertical. Una vez ya obtenido esos puntos, lo bajamos con líneas de referencia hasta coincidir con las representaciones horizontales de las mismas. De esa manera obtenemos el verdadero tamaño del plano. El método de giro también tiene pasos a seguir para realizarlo de una mejor manera. Por ejemplo, si tenemos los tres puntos no alineados, el punto A, el punto B y el punto C, generamos una recta notable formada en esta ocasión desde el punto dado, el punto A, hasta el punto D que se encuentra sobre la recta BC. Lo llevamos a su imagen vertical y formamos una recta notable, una recta frontal. Esa recta frontal la proyectamos hasta la línea de tierra y desde ese punto fijo generamos una recta perpendicular a la línea de tierra.
giramos cada uno de los puntos desde el punto fijo A hasta el punto A y luego hasta el punto B y luego hasta el punto C hasta obtener la proyección vertical girada. Esta puede ser con ángulo de 144 grados. Una vez ya fijado, trasladamos los puntos a su imagen horizontal, coincidiendo cada punto con su representación horizontal, formándose en esta ocasión una recta o un plano vertical. Luego giramos nuevamente esta con un ángulo fijo, puede ser hasta la línea de tierra, y unimos su representación con la imagen vertical de la misma, obteniéndose finalmente el verdadero tamaño del plano. Y tercero se encuentra el método de rebatimiento de plano. Recordemos que el rebatimiento es un método indirecto utilizado en la geometría descriptiva para obtener un plano en verdadero tamaño y consiste en hacer rotar o girar un plano alrededor de una recta horizontal o una recta frontal hasta que quede paralelo a algún plano de proyección, bien sea el plano horizontal o el plano vertical. Generalmente se utilizan las propias trazas del plano, así como observamos un triángulo fijado sobre un plano oblicuo. Al girarla sobre la traza horizontal, cada punto mantendrá una distancia de arco de giro y formará la representación sobre el plano horizontal en su verdadero tamaño. Se requiere para aplicar este método el eje de rebatimiento, que no es más que la traza del plano, puede ser la traza horizontal o la traza vertical de su plano. Obtener la mínima distancia, que es una recta perpendicular al eje de rebatimiento, es decir, una recta de máxima pendiente o una recta de máxima inclinación. El centro de giro, también conocido como punto muerto, punto Q, se encuentra en la intersección entre el eje de rebatimiento y la mínima distancia. El radio de giro, que es la distancia real de la mínima distancia. Y finalmente se obtendrá el elemento rebatido sobre la mínima distancia encontrada abatida. Podemos seguir los siguientes pasos para poder determinar el método de rebatimiento. El primer paso que debemos seguir es obtener el punto que pertenece al plano. Si por ejemplo tenemos este ejercicio denotado por las trazas del plano, pi, que tiene coordenadas en x, 40, 0, 0, la traza horizontal, un ángulo de 30 grados y la traza vertical también de 30 grados con respecto a la línea de tierra, nos dan un punto identificado con las coordenadas 100 y 30 de altura. La distancia en su profundidad la desconocemos. Cuando tengamos incógnitas en alguno de los puntos que pertenezcan al plano, simplemente utilizamos rectas que pertenezcan al plano. Puede ser una horizontal, una frontal, una recta oblicua, ya que las trazas del plano es un plano oblicuo. Utilizamos una recta horizontal pasando una recta paralela a la línea de tierra por la imagen vertical de ese punto. Determinamos sus trazas. La traza identificada ya sabemos que se encuentra sobre la línea de tierra, y la proyección horizontal de cualquier recta horizontal de un plano oblicuo siempre será paralela a la traza horizontal del plano, lo cual al bajar con línea de referencia al punto A vertical obtendremos la proyección horizontal del punto. Segundo paso, seleccionamos el eje de rebatimiento. Podemos hacer
un arco sobre la traza a la cual pensamos girar el plano, recordando que un plano de rebatimiento utiliza como eje las propias trazas del plano. Podemos utilizar la traza horizontal y hacer ese arco formado. El tercer paso es trazar la mínima distancia. La mínima distancia es una recta perpendicular al eje de rebatimiento y pasando por el punto que vayamos a rebatir o a batir. En esta ocasión se forma como una recta de máxima pendiente. Se genera el punto muerto, se define el punto muerto o centro de giro, que es la incidencia entre esa recta trazada con la traza del plano, un punto Q. Se determina el verdadero tamaño de la mínima distancia, es decir, entre el punto A y el punto Q obtenemos una recta oblicua. Determinamos el verdadero tamaño de este segmento, ya que es una recta oblicua, podemos aplicar el triángulo de rebatimiento. Y finalmente obtenemos el elemento rebatido colocando el verdadero tamaño de esa distancia sobre la recta encontrada, desde el punto muerto y sobre la recta de máxima pendiente. Cuando tenemos rectas en un plano, podemos utilizar las leyes de homología, lo cual son un método aplicado para obtener la imagen o reflejo tipo espejo que se encuentra sobre la traza del plano. Para ello, si un punto homólogo queremos obtener su homólogo, entonces podemos determinar una recta que es perpendicular al eje de rebatimiento y así obtener el homólogo de ese punto, es decir, el reflejo de ese punto. Como hicimos anteriormente, determinamos entonces la mínima distancia y ahí el punto AH y el punto AR será entonces el homólogo del punto A. Cuando una recta es paralela al eje de rebatimiento, su homólogo también será paralelo. Es decir, al trazar una recta horizontal por AH, su reflejo también debe ser paralelo a la traza horizontal del plano. Y cuando dos rectas homólogas se unen en un punto común sobre el eje de rebatimiento. Si tenemos una recta dentro del plano, considerada por el punto 1 y el punto 2, lo que hacemos es abatir alguno de los puntos o rebatir uno de los puntos del punto 1 y para el punto 2 no será necesario aplicar el mismo método, ya que la recta al prolongarla y tocar el eje de rebatimiento forma un punto en común, la cual al unirla con el punto 1R obtenemos el homólogo de la misma recta. Finalmente, para considerar el punto 2, podemos trazar la primera ley, que es una recta perpendicular al eje de rebatimiento, y obtenemos el punto 2 rebatido. Tenemos también el abatimiento, por ejemplo, de un plano oblicuo dada por sus trazas. Si tenemos las trazas del plano vertical y la traza del plano horizontal, lo que hacemos es fijar un punto sobre la traza vertical del plano, el punto A2. Todo punto traza su imagen opuesta quedará sobre la línea de tierra en el punto A1 y al abatir el plano sobre la traza horizontal trazamos una mínima distancia, una recta perpendicular al eje de rebatimiento o a la traza del plano pasando por el punto A1. El verdadero tamaño de este segmento ya se encuentra sobre la recta notable, que es la traza del plano vertical, es una recta frontal
Así que consideramos esa misma distancia entre O A2, aplicamos radio de giro hasta cortar la proyección de la recta en su imagen horizontal, y al unir los puntos opuestos ya tendremos entonces el plano abatido. También podemos abatir el plano paralelo a la línea de tierra, considerando la proyección en el plano lateral, manifestándose las rectas de mínima distancia son rectas de perfil, lo cual se observa en el plano lateral su distancia real. Por tanto, se consideran esos puntos y se aplican radio de giro hasta obtener las dimensiones en proyección horizontal, haciendo la traza horizontal como eje de rebatimiento. Si tenemos un plano vertical o un plano de canto, podemos girarla hacia la traza horizontal o hacia la traza vertical del plano. Ya sabiendo que en un plano vertical todos los puntos quedan contenidos sobre la traza horizontal de ella, podemos utilizar esos puntos como radio de giro y hacerla coincidir con la misma distancia de su cota, obteniéndose finalmente las proyecciones de la misma, o manifestar en un plano de canto unas rectas perpendiculares al eje de rebatimiento a la traza vertical, considerando la misma distancia de su vuelo, obteniéndose finalmente la distancia real del punto A, el punto B y el punto C. Para determinar los puntos a su formación opuesta, los devolvemos con rectas o líneas de referencia de la misma. Veremos la aplicación de esos métodos, o específicamente sobre el método de rebatimiento, en la realización o aplicación de ejercicios. Tenemos un primer planteamiento, nos piden construir un prisma hexagonal cuya base pertenece a un plano pi, la base A, B, C, D, E y F de un prisma hexagonal. El plano pi tiene las siguientes condiciones: x 30, 0, 0. La traza horizontal y la traza vertical con respecto a la línea de tierra es de 45 grados. El centro tiene coordenadas 11, 115 y 30 de altura. Y me indica el enunciado que una de las aristas, la arista E y F, pertenece al plano horizontal. La altura de esta figura es de 75 milímetros. Lo primero que se hace siempre es representar las coordenadas indicadas. Representamos la coordenada de x, 30, 0, 0, la traza horizontal y la traza vertical con ángulo de 45 grados con respecto a la línea de tierra a partir del punto en x. Definimos las coordenadas del punto O. Como no nos dan la proyección horizontal del punto O, podemos utilizar una recta notable, una recta horizontal, o una recta frontal pasando por el punto O vertical y con líneas de referencia representar la imagen horizontal que necesitamos. Una vez ya obtenidos los puntos, procedemos a batir el punto O. Aplicamos triángulo de rebatimiento desde el punto O hacia la recta que es perpendicular al eje de rebatimiento, formado por el punto muerto, el punto Q. Ese radio de giro del verdadero tamaño del triángulo se denota sobre la misma recta en el área batida. Luego, considerando que E y F pertenece al plano horizontal, es decir, no tiene una distancia de cota,
se encuentra sobre la traza del plano, fijamos entonces el hexágono a partir de esa distancia, sabiendo que el centro a la recta nos dará la altura de cara del triángulo que contiene la arista E y F. Y sabiendo que un hexágono contiene 6 triángulos equiláteros, formulamos los demás triángulos equiláteros para formar la base en su forma real. Una vez ya obtenida la figura en su forma real, procedemos a aplicar homología para determinar los puntos en su imagen horizontal. Sabiendo de que por el centro pasa una recta notable, una recta horizontal, y donde se encuentran los puntos A y D, podemos obtener el punto A y D horizontal con rectas, aplicando la homología, rectas perpendiculares al eje de rebatimiento. Y con línea de referencia se determina la imagen vertical. Ya teniendo E y F que se encuentran sobre la traza del plano, con línea de referencia lo llevamos a su imagen vertical y quedarán representados sobre la línea de tierra. Lo único que nos falta representar será los puntos B y C. Podemos entonces aplicar homología prolongando la recta C y D hasta la traza del plano, y ese punto traza lo unimos con el punto conocido del punto D horizontal, y con una recta perpendicular al eje de rebatimiento, aplicando la primera ley de homología, obtenemos el punto C horizontal. Con paralelismo podemos obtener el punto B, o simplemente trazando una recta perpendicular al eje de rebatimiento desde el punto BR hasta cortar la recta horizontal. Obtenemos los puntos en proyección horizontal y con línea de referencia obtenemos la imagen vertical de la base contenida en el plano. Tenemos otro ejercicio. Nos piden construir o determinar las proyecciones de un cubo conociendo las coordenadas del plano que contiene la base, que tiene X 1, 0, 0, B 6.8, 3.9 y 0, H 6.8, 0 y 4, A tiene coordenadas 7.9 y 4.5 de altura, es un vértice del cubo, y una de las aristas B y C pertenece a una recta R, una recta que pertenece al plano y es oblicua, dada por sus coordenadas 10, 4.5, el punto 1 y 1.4, el punto 2, 13.8, 5.6 y 3.1. Representamos coordenadas, es el primer procedimiento que debemos hacer. Representamos la coordenada de la recta, las coordenadas del punto A y del plano. Como el punto A tiene una incógnita en su proyección horizontal, nuevamente debemos determinar su imagen con una recta del plano. Utilizamos una recta frontal. Pasando por la imagen vertical, determinamos su traza, y la imagen horizontal de una recta frontal siempre será paralela a la línea de tierra. Obtenemos el punto A en su imagen horizontal y la recta oblicua. Una vez ya representados todos los puntos, procedemos a aplicar el método de rebatimiento de plano. Elegimos como eje de rebatimiento la traza horizontal del plano y procedemos a trazar una recta perpendicular al eje de rebatimiento por el punto A para ubicar la mínima distancia. Obtenemos el centro de giro, determinamos su verdadero tamaño entre el punto A y el punto Q, el triángulo verde que se observa. Su verdadero tamaño lo hacemos girar hasta que corte la recta de máxima pendiente,
y obtenemos AR. Mismo procedimiento para rebatir el punto 1. Aplicamos triángulo de rebatimiento para el punto 1 y obtenemos el punto 1 rebatido. Esta recta, al coincidir con el eje de rebatimiento o con la traza del plano horizontal, lo unimos con el punto 1 y tenemos la recta abatida. Por el punto 2 trazamos una recta perpendicular al eje y obtenemos el punto 2 rebatido. Al tener la recta y el punto A, sabemos que un cuadrado, todos los lados son iguales entre sí y son perpendiculares entre sí. El enunciado decía que el punto B y C pertenece a una recta, B y C de la arista pertenece a la recta R, lo cual al obtener el punto A rebatido y la recta roja ya rebatida, lo que hacemos es trazar una recta perpendicular a la recta rebatida desde AR hasta la recta roja y obtenemos AB rebatido y al mismo tiempo la distancia de arista del cubo. Lo colocamos directamente sobre la recta roja y obtenemos el punto C rebatido. Y con paralelismo obtenemos el punto D rebatido. Una vez ya encontrada la base que se encuentra en el plano en forma real, procedemos a determinar los puntos en su proyección horizontal y la vertical, aplicando las leyes de homología y líneas de referencia. Una vez ya determinada la base, aplicamos la altura con rectas perpendiculares al plano y por tanto perpendiculares a las trazas del plano, y por ser rectas oblicuas aplicamos triángulo de rebatimiento para las rectas oblicuas exteriores. Colocamos sobre la distancia en verdadero tamaño la distancia de su arista, la trasladamos sobre la recta que es perpendicular y obtenemos finalmente la altura para cada uno de los puntos, obteniéndose finalmente el cubo. También tenemos acá otro ejercicio que nos piden construir nuevamente un cubo, pero en esta ocasión la base se encuentra en un plano vertical. Nos dan como datos el centro de la base, tiene 95, 30 y 35. El lado AB se encuentra sobre la recta R, definido por los puntos RS. Ubicamos las coordenadas dadas, R y S, y ubicamos también el centro de la base. Sabiendo que es un plano vertical, todos los puntos quedan coincidiendo sobre la proyección horizontal de su traza. Trasladamos esa distancia real sobre la línea de tierra y luego lo hacemos coincidir con la altura del punto, obteniéndose O rebatido y el punto RS rebatido. Una vez ya obtenido el centro y la recta, construimos en forma real la mitad del cubo, sabiendo que la distancia del centro a la recta es la mitad de una arista. Sobre la recta obtenemos la distancia de A y B rebatido y finalmente definimos los lados opuestos con rectas perpendiculares entre sí. Una vez obtenido el triángulo en forma real, procedemos a llevar los puntos con leyes de homología. La primera ley que dice que los puntos homólogos se unen por rectas perpendiculares al eje de rebatimiento, ya que el eje es la traza vertical del plano. El punto DR estará alineado con el punto D. El punto A estará sobre la recta RS y el punto B estará sobre la recta BIS. Los demás puntos lo podemos obtener por paralelismo o con la misma ley de homología, que es prolongar la recta hasta el eje de rebatimiento. Una vez obtenida la base, la altura también es perpendicular a las trazas del plano, lo cual acá se formarán como rectas notables, rectas horizontales, donde su distancia real se mantiene en proyección horizontal, con el tamaño de la arista antes encontrada,
formamos la proyección horizontal y con líneas de referencia obtenemos la vertical. Aplicamos visibilidad y finalmente obtenemos la proyección del cubo en un plano oblicuo. También podemos aplicar método de rebatimiento de plano con superficies curvas. Para las superficies curvas recuerden aplicar el método de círculo oscilatorio, lo cual fijamos un eje mayor y un eje menor. El eje mayor siempre se considera sobre las rectas notables, la horizontal o la frontal, que son paralelas a las proyecciones del plano. Mientras que el eje menor siempre son rectas perpendiculares a las trazas del plano, lo cual nos hace ver en un plano oblicuo que son rectas oblicuas. Se toma en consideración la distancia de radio, la distancia entre O y B, utilizando el compás. Tomamos esa abertura OB, centramos en C y hacemos un primer arco. Luego, al contrario, tomamos la distancia OC, centramos la punta metálica del compás en B y hacemos un segundo arco. Donde coinciden ambos arcos, lo unimos con una recta hasta que se encuentre con el eje menor, formándose el punto en N. La distancia desde N hasta C formará el arco superior de la elipse. Esa misma distancia en forma inversa obtenemos la distancia desde N' hasta el punto D, formaremos el arco inferior. La distancia desde el punto M, formada por la recta que corta el eje mayor, hasta el punto B formamos un radio constante con esa distancia y formaremos el cierre de la elipse. Esa misma distancia la tomamos de manera inversa sobre el punto A, obteniéndose a M', centramos en M' hasta A y hacemos un radio de giro. Una vez ya encontrado todos los puntos, de esa manera observamos de que una circunferencia contenida en un plano oblicuo se transforma en una elipse, o en un plano cualquiera se verá como una forma de elipse. Acá tenemos un planteamiento donde nos da las proyecciones y la visibilidad de un cilindro cuya base pertenece a un plano delta. Este plano delta está conformado por X, 170, 0 y 0, el punto de incidencia de ambas trazas. La traza horizontal y la traza vertical tienen un ángulo de 30 grados con respecto a la línea de tierra. Nos dan una diagonal ST, que es una recta de máxima inclinación. Sabiendo que S y T es una recta de máxima inclinación, debe ser perpendicular a la traza vertical del plano y al mismo tiempo coincidiendo sobre las trazas que tienen ángulo de 30 grados. S y T lo abatimos o rebatimos, conseguimos el centro y una vez ya abatido podemos conseguir la circunferencia en forma real. Con esa circunferencia trazamos las rectas que pasen por el centro, las rectas notables y las rectas perpendiculares a la traza del plano, lo cual nos permitirá conseguir el eje mayor y el eje menor de la figura. Aplicamos las leyes de homología, obteniéndose ya las distancias del eje menor y del eje mayor. Aplicamos métodos de círculo oscilatorio en la proyección horizontal y en la proyección vertical. Definimos la altura con rectas perpendiculares al plano, método de recta tapada, y obtenemos finalmente la base superior paralela a la base inferior, trazando los ejes principales y paralelismo. Acá tenemos un cono definido por un plano o ubicado sus bases sobre un plano vertical. Sabiendo que un plano vertical coincide sus proyecciones, un plano de canto coincide sus proyecciones sobre la traza vertical de su plano, definimos la distancia del eje mayor, que siempre es paralela a la traza del plano, y el eje menor es perpendicular a él.
lo cual observamos que el eje mayor se dirige como una recta de punta y una recta frontal el eje menor. Podemos abatir el plano y obtener la circunferencia real de su base con las distancias encontradas y finalmente proyectarlas con leyes de homología a su imagen y representación horizontal y vertical. Tenemos otro planteamiento de ejercicio, lo cual nos pide determinar las proyecciones y la visibilidad de un cono y de un cilindro siguiendo el esquema de la figura posteada al lado derecho, donde el cilindro tiene las coordenadas del punto 1 y el punto 2, lo cual representa la distancia del diámetro. El cono, su distancia de diámetro es igual a la generatriz. Nos piden de que determinamos las proyecciones de estas dos figuras sabiendo de que la sección principal se encuentra en un plano vertical. Recordemos que la sección principal de un cilindro en esta ocasión es un cuadrado, ya que sus distancias son todas iguales, la generatriz y el diámetro, y la sección principal del cono es un triángulo equilátero. Proyectamos los puntos dados en el enunciado del punto 1 con sus coordenadas, el punto 2 con sus coordenadas. Unimos sus proyecciones homónimas, es decir, la vertical con la vertical, la horizontal con la horizontal, y ya que se encuentra sobre un plano vertical, sabemos que su proyección horizontal siempre coincide sobre la traza horizontal de la misma. Por tanto, ella ya me identifica la traza horizontal del plano. Y la traza vertical pasa por la traza vertical de la recta 1, 2. Procedemos a aplicar el método de rebatimiento utilizando como eje de rebatimiento la traza horizontal. Al rebatir un plano vertical, la traza vertical se forma de manera perpendicular a la traza horizontal y por tanto cada una de las rectas de la mínima distancia también serán rectas de pie, lo cual su verdadero tamaño se mantiene fijo sobre cada una de sus distancias. Trazamos rectas perpendiculares por el punto 2 y por el punto 1 con la misma distancia de vuelo de cada uno. Podemos hacer radio de giro o finalmente colocar la misma distancia de vuelo de cada uno de los puntos, obteniéndose 1R y 2R, 1 rebatido y 2 rebatidos. Como esta distancia ya está en verdadero tamaño, procedemos a construir toda la sección principal que se encuentra sobre un plano vertical. Recordemos de que el enunciado nos pide que las distancias de 2 y 3 sea igual a 1 y 2. Es decir, que la generatriz del cilindro sea igual al diámetro del cilindro y que la generatriz del cilindro coincide con el diámetro del cono, de acuerdo a la figura descrita al lado derecho. Procedemos a construir la sección principal. Un cuadrado para el cilindro, formándose los demás puntos, el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4, y el cono, como observamos, se encuentra en el lado 2 y 3, fijándose un triángulo equilátero. Una vez ya obtenido todos los puntos en su forma real, procedemos a llevar los puntos a su proyección horizontal y a la vertical,
Para la proyección horizontal, recordemos que como es un plano vertical, quedarán fijados sobre la traza horizontal directamente. Y para el plano vertical utilizamos líneas de referencia con la misma distancia de vuelo antes mencionada. Procedemos a aplicar las leyes de homología en caso de querer trasladar los puntos. La primera ley de homología: los puntos homólogos se unen por una recta perpendicular al eje de rebatimiento, es decir, el punto 3R se encuentra sobre el eje en 3H. El punto 4 se encuentra ya de una vez sobre la traza del plano y en proyección vertical mantienen la misma distancia de cota. Una vez ya obtenidos los puntos, formamos la unión entre el punto 1, el punto 4 obtenido, el punto 3 y el punto 2, formándose ya el cilindro o la sección principal del cilindro en su imagen vertical. Para el vértice hacemos mismo procedimiento. Una recta perpendicular hasta la traza del plano y luego con líneas de referencia mantienen la misma distancia de vuelo. Unimos todos los puntos y ya obtenemos la sección principal en su proyección vertical. Para la imagen horizontal solamente quedan contenidos sobre la traza del plano. Una vez ya obtenida la sección principal, procedemos a construir las bases para el cono y el cilindro. Para construir las bases necesitamos rectas perpendiculares al eje de rebatimiento, al eje de altura de la figura. Recordando que son elipses y para formar las elipses necesitamos dos rectas perpendiculares entre sí, formada por la recta notable y la recta oblicua. Determinamos los centros para el cono. Con línea de referencia conseguimos el centro de su imagen vertical. Conseguimos el eje de altura del cono, la distancia entre B y el punto O vertical. Trazamos una recta perpendicular al eje de altura, es decir, a B y O, formándose una recta notable, una recta frontal de color verde allí señalada. Su proyección horizontal siempre será paralela a la línea de tierra y pasa por el mismo centro de su imagen horizontal. Esta recta notable me va a identificar el eje mayor del cono y del cilindro, y al mismo tiempo me servirá para determinar el plano que contiene esa base. Definimos el plano que contiene la base con recta perpendicular a la traza del plano, pasando por la traza de esa recta y la imagen vertical paralela a la frontal. Definimos el eje menor, utilizamos triángulo de rebatimiento, obtenemos el verdadero tamaño de ella y con el verdadero tamaño obtenemos la distancia entre O y 2, que es el radio real. Lo colocamos sobre la recta, lo trasladamos con una recta paralela a la diferencia de cota o de vuelo y ya obtenemos la distancia del eje menor. Allí señalado ya el eje menor, el eje mayor sobre la misma recta frontal, procedemos a construir la base en proyección vertical. Para la imagen horizontal trazamos rectas notables, una recta paralela a la traza horizontal del plano pasando por el centro y el eje menor ya se encuentra reflejado sobre la traza del plano. Construimos con el método de círculo oscilatorio la elipse en su imagen vertical
y la elipse en su imagen horizontal. Unida con el vértice ya tenemos el cono. Procedemos a construir ahora el cilindro. Conseguimos los centros, lo proyectamos con líneas de referencia, trazamos rectas notables pasando por el centro, una recta perpendicular a ese eje de altura. Esa es una recta frontal y por la traza de ella pasará el plano que contiene la base. Trazamos paralelas a la recta notable y ahí se encuentra el nuevo plano, también es oblicuo. Conseguimos el eje mayor en su imagen horizontal, que siempre pasa por el centro y es paralela a la traza horizontal del plano, y el eje mayor en proyección vertical es la misma recta notable antes trazada. Conseguimos el eje menor aplicando triángulo de rebatimiento. Trasladamos ese verdadero tamaño sobre la recta y finalmente obtenemos el eje menor. Aplicamos método de círculo oscilatorio para la imagen vertical y para la imagen horizontal, pasando por los puntos 1 y 2. Y la base superior se asemeja a la base inferior, trazando rectas paralelas y con la misma distancia trazada. Formamos la base superior y ya obtenidos todos los puntos, procedemos a aplicar la visibilidad, denotándose los puntos con mayor distancia de cota en su imagen horizontal y los de mayor distancia de vuelo en su imagen vertical. Tenemos otro ejercicio, nos pide proyectar un cono y un cilindro de ese mismo ejercicio, pero en un plano paralelo a la línea de tierra. Misma representación de las coordenadas, las unimos y como es una recta del plano, sus trazas deben pertenecer a las trazas del plano. Así que conseguimos las trazas de esta recta para conseguir las trazas de ese plano, que siempre serán paralelas a la línea de tierra. Lo proyectamos en el plano lateral, el punto 1 y el punto 2, y procedemos a llevar al rebatimiento del plano. Podemos rebatir desde la traza horizontal hacia abajo o de la traza vertical hacia arriba. En esta ocasión dibujamos o trasladamos los puntos desde la traza horizontal hacia abajo. Trazamos rectas perpendiculares al eje de rebatimiento por el punto 2. La distancia desde el punto muerto que se encuentra en la traza hasta el punto 2 es una recta de perfil, así que su verdadero tamaño estará en el plano lateral. Tomamos su distancia real y la colocamos directamente sobre la recta. Al unir ese punto con el punto traza, obtenemos la recta abatida. Trazamos una recta perpendicular pasando por 1, perpendicular al eje de rebatimiento o a la traza del plano, y ahí se encuentra el punto 1 rebatido. Ya teniendo el punto 1 y el punto 2, procedemos a construir la sección principal del cono y del cilindro. Recordemos que todos los lados son iguales y son equiláteros. El cuadrado, la sección principal del cilindro, y el cono, triángulo equilátero. Procedemos a llevar los puntos a su posición original aplicando leyes de homología. Conseguimos el centro del cilindro y del cono, los cuales nos servirán para luego darle volumen a la figura. Llevamos el punto
1, 4 hasta el eje de rebatimiento, formando la segunda ley, que dos rectas homólogas se unen por un punto común sobre el eje de rebatimiento. Prolongamos 1R y 4R hasta la traza del plano, y el homólogo será desde el punto muerto o sobre la traza del plano al punto de 1H. Obtenemos el homólogo de la misma. Con una recta perpendicular al eje de rebatimiento conseguimos a 4R en su imagen horizontal. Lo llevamos a su imagen vertical, haciéndola coincidir con la traza del plano y con la misma alineación de la recta de perfil. Ahí estará 4 vertical. Al unirlo con 1 vertical, estará entonces la parte del cilindro. Mismo procedimiento para el punto 3. Trazamos una paralela al punto 1, 4, pasando por el punto 2. Finalmente encerramos con paralelas entre sí para formar el cilindro, la sección principal del cilindro en su imagen horizontal, y para la imagen vertical mismo procedimiento. Para el cono trasladamos el centro, aplicamos homología desde el vértice hasta O hasta que toque la traza del plano, y de la traza del plano, punto en común, hasta el centro o H. Ahí estará el homólogo de la recta. Con líneas de referencia, rectas perpendiculares al eje de rebatimiento, al cruzar con esa recta y estará el vértice en su imagen horizontal, y con líneas de referencia la recta en su imagen vertical. Unimos los puntos y ya tenemos la sección principal de la figura. Procedemos a darle volumen con rectas perpendiculares al eje de rebatimiento. Conseguimos los centros para el cilindro. Trazamos una recta perpendicular al eje del cono en su imagen horizontal, una recta horizontal. Por la traza de ella dibujamos una recta perpendicular al eje de altura del cono y una paralela a la traza a la recta notable en su imagen horizontal. Ahí se encuentra el plano que contiene la base del cono. Construimos el eje mayor contenido sobre la recta notable pasando por el centro, color azul, y el eje menor aplicando triángulo de rebatimiento entre la traza del plano y el centro. Una vez ya obtenido los puntos, formamos la base aplicando el método de círculo oscilatorio. Eje mayor, eje menor. Luego nos vamos con el cilindro, la cual la dirección de su eje es diferente a la del cono. Así que procedemos a hacer el mismo método, trazando rectas notables al eje de altura en su imagen vertical. Conseguimos la traza de esa recta y por la traza pasa el nuevo plano que contiene la base del cilindro. La imagen vertical siempre será paralela a la recta notable ya señalada, lo cual nos da un plano oblicuo un poco más abierto.
Determinamos el eje mayor y el eje menor. La distancia del eje mayor siempre será la recta notable que pase por el centro, paralela a sí misma, y el eje menor será la distancia del centro al punto trazado del plano. Aplicamos triángulo de rebatimiento y obtenemos el eje menor para la imagen horizontal y procedemos a construir el cilindro de su imagen horizontal. Para la base superior, trazando rectas paralelas entre sí. Para el eje menor de su imagen vertical, consideramos ahora la distancia de la línea de tierra al centro y el punto trazado del mismo. Conseguimos el eje menor en su imagen vertical, el eje mayor se encuentra paralela a la traza del plano y conseguimos la figura proyectada. Finalmente, cuando ya tengamos las bases y la sección principal obtenida, procedemos a aplicar la visibilidad. Los puntos de mayor altura serán visibles en proyección horizontal y los de mayor vuelo serán visibles en proyección vertical. Tenemos otro ejercicio considerado por un martillo eléctrico conformado por un cilindro, un cubo y una pirámide pentagonal. La imagen de la figura, la cual nos señala cómo va a estar representada su figura, al lado derecho nos indica las distancias que también debemos representar para cada una de sus figuras. Lo primero que se hace es representar las coordenadas dadas del punto 1 y el punto 2. Que en la figura nos señala que es una arista del cubo. Conseguimos las trazas de la misma y procedemos a construir el plano oblicuo con la coordenada indicada. Una vez ya obtenido el punto o la recta 1, 2, procedemos a rebatir la recta. Trazamos una recta perpendicular al eje de rebatimiento. Elegimos como eje la traza horizontal. Conseguimos el verdadero tamaño de esa distancia del punto muerto al punto 2. Aplicamos triángulo de rebatimiento, diferencia de cota, perpendicular al eje de rebatimiento. Su verdadero tamaño se denota sobre la recta. Y con la ley de homología unimos ese punto en común, el punto 1 con el punto 2, y ya tenemos la recta abatida. Ya teniendo la recta, procedemos a construir la sección principal que se encuentra en el plano. Denotamos el centro y por el centro pasará la arista del cubo y se forma la sección principal del cubo, que es un cuadrado. A una distancia de 2 milímetros o 20 milímetros de la arista hacia abajo se forma la sección principal del cilindro. Y en la parte baja del cubo se encuentra la sección principal de la pirámide pentagonal. Determinamos el centro, lo cual también se encuentra definido a la altura, y sabiendo que un pentágono tiene 5 lados iguales y conocida ya su distancia de radio y altura, definimos entonces los puntos y su sección principal sobre la base inferior del cubo. Una vez ya obtenida la sección principal de la figura, procedemos a llevarla a su representación horizontal y vertical. Aplicamos leyes de homología.
puntos que se encuentran sobre la recta, que son los puntos del cubo, la arista del cubo, que determinamos en su imagen horizontal y vertical, con rectas perpendiculares al eje de rebatimiento. Aplicamos ley de homología para los lados exteriores. Conseguimos la base, la sección principal del cubo en proyección horizontal. La sección principal de la pirámide, trazando rectas perpendiculares a las rectas homólogas. Y la del cilindro. Para la imagen vertical, todos los puntos con líneas de referencia los subimos hasta su imagen vertical, respetando sus proyecciones. Una vez ya obtenida la sección principal, procedemos a darle volumen a la figura curva y a la superficie plana, recordando que las superficies planas se denotan con rectas perpendiculares al plano, es decir, perpendiculares a las trazas del plano. Y las superficies curvas, como es el cilindro, se denotan con rectas perpendiculares al eje de rebatimiento, al eje de la figura. Tomamos una recta de la esquina donde se formarán las aristas y trazamos rectas perpendiculares al eje de rebatimiento, a la traza del plano. Definimos un punto exterior, un punto K, y aplicamos triángulo de rebatimiento, ya que las rectas que se generan son rectas oblicuas. Sobre ella medimos el tamaño de la arista obtenida en el área rebatida. Medimos la mitad de la arista y la trasladamos sobre esa recta y con línea de referencia la bajamos a su imagen horizontal. Obtenemos la distancia de la arista en proyección vertical y trazamos paralelas por las esquinas de la sección principal. Y para la imagen horizontal, al bajar una de sus distancias, ella duplicada nos dará la representación en su imagen horizontal, siempre paralela a esa proyección o perpendicular a la traza del plano. Los unimos y formamos el cubo en proyección horizontal y en la vertical. Para la pirámide pentagonal, fijamos las distancias sobre la pirámide uniendo los puntos convencionalmente hasta el vértice principal. Para el cilindro, nos damos rectas perpendiculares al eje de altura de la figura. Aplicamos triángulo de rebatimiento para el eje menor y para el eje mayor, siempre paralela a la traza del plano. Y conseguimos la base de la elipse. Formamos la elipse tanto para el corte del cubo con el cilindro como para la altura ya definida del cilindro. Aplicamos visibilidad y denotamos finalmente el martillo eléctrico conformado por los tres poliedros.
Muchas gracias por participar.